Muy buenas tardes ya, perdón, muy buenas tardes. Primero que todo, agradecerles a cada uno de ustedes por acompañarnos hoy día. Esta es la primera vocería del año 2021, así que también desearles a cada uno de ustedes que tengan un muy buen año. No es tan difícil que sea mejor que el 2020, pero esperamos que sea un año de encuentro, un año en donde podamos resolver varias de las preguntas que quedaron pendientes del año 2020. Entre ellas, tuvimos hoy día una muy interesante reunión junto con los rectores de la Universidad Católica y la Universidad de Chile, más el equipo de el Tenemos que hablar de Chile, en donde me han presentado este libro que son los primeros 6 hallazgos de los 1000 diálogos que alcanzaron a sistematizar, pero hicieron más de 13.000 diálogos a lo largo de todo el país, en donde se ve que hay un interés muy grande por participar, pero también se ve que hay un temor a esa lógica de la cancelación, que tantas veces hemos hablado en este mismo lugar. La confianza es una cuestión esencial para poder avanzar en ese proceso de diálogo. La educación, me contaban ellos mismos también, era un factor clave, lo van a explicar los rectores, así que yo no quiero contarles absolutamente todo. Sin embargo, sí el que primero haya sido una conversación de puertas abiertas, es decir, donde todos pudieron participar. Segundo, una conversación que tuvo a representantes de todas las regiones y de todas las comunas del país, en donde además se intencionó que hubiese esa diversidad para generar primero divergencias y luego, después de la conversación, para generar encuentro. Eso es exactamente lo que nosotros queremos hacer y no por nada, justo aquí el podio hoy dice conversemos. Es lo que hemos intentado desde la Secretaría General de Gobierno impulsar, el encuentro, el diálogo, el respeto a la diversidad de opiniones y no solamente como tolerancia a la diversidad de opiniones, sino que a enriquecernos en esa diversidad, en esos distintos pensamientos que son parte de la esencia de una misma democracia. Ellos me contaron también que no solamente quisieron hacer estas puertas abiertas, sino que cuidar esta representatividad y diversidad a lo largo de todo el país, junto con que este proceso quede en algo. Y esta es la primera entrega de ese algo. Y luego, por supuesto, seguirá siendo parte de los debates durante todo este año. Así que quiero agradecerle muy especialmente al equipo del Tenemos que hablar de Chile, así como al rector Vivaldi y al rector Sánchez por haberme presentado esto. Este es un primer auspicioso día en donde es el diálogo, es la conversación, es el intento de generar acuerdo en un verdadero pacto social, que es el proceso constituyente, con una primera parte que es la Constitución, pero luego es cómo convivimos entre nosotros. Y a este ministerio particularmente le interesa custodiar ese proceso, más allá de las obligaciones que tenemos por parte de la Constitución sobre la ayuda técnica, sobre el lugar donde este se va a hacer, sobre el financiamiento. Es clave que esté custodiado para que sea seguro siempre, tanto diverger como también el poder encontrar acuerdos. Es la vía institucional que la inmensa mayor parte de los chilenos escogió a través de una fórmula democrática y esa es la que queremos que nos dé un buen resultado. Y ahora voy a dejar con ustedes a los rectores. Gracias, muchas gracias a todos. Gracias. Sí, queremos, agradecer al equipo que ha trabajado en Tenemos que hablar de Chile, que realmente lo ha hecho un enorme sentido de responsabilidad. Y quisiéramos con el rector Sánchez hacerle llegar a ustedes lo que con una metodología muy estricta de una línea muy contemporánea en términos de la capacidad de buscar en esta enorme cantidad de datos que surgen de casi 15.000 conversaciones, en las cuales participa mucha gente, poder sacar algún, si ustedes quieren, destilado de qué es lo más relevante. Yo voy a señalar las 3 primeras grandes conclusiones que emergen de este trabajo, de este estudio, de este proceso de análisis en el cual han participado estas 2 universidades. La primera gran conclusión tiene que ver con que dentro de todo, a pesar de toda la incertidumbre, a pesar de que hemos tenido un año dificilísimo, no hay un ambiente depresivo, por el contrario, hay un ambiente de confianza y un ambiente de tranquilidad. Los chilenos creemos que vamos a salir adelante, no importa cuán adversa sea la situación que hoy día enfrentamos. Por lo tanto, cuando entramos a conversar, lo hacemos desde una perspectiva de buscar constructivamente soluciones.
Lo segundo es un gran reconocimiento a que somos un país heterogéneo con gente muy distinta. Eso asume diversidades como, por ejemplo, los inmigrantes, ya como los problemas de identidad de género y una gran cantidad de situaciones en las cuales los chilenos aceptamos ser heterogéneos, y aceptar ser heterogéneos significa que tenemos ideas distintas y que todos nosotros tenemos que respetar esas ideas. Ese punto me parece que es clave porque reivindica el hecho de que no obstante cuán firme o incluso cuán en un extremo pudiera estar en una determinada línea de opiniones la que alguna persona tenga, no por ello deja de estar muy disponible y muy dispuesto a escuchar al otro, a entenderlo, a empatizar, a tratar de ver cuáles son los puntos de vista alternativos. Por lo tanto, eso es una gran confianza en que somos un país de gente distinta, pero que entre todos podemos conversar y llegar constructivamente a propuestas que nos unan. Y lo tercero que yo quería destacar era que se echa mucho de menos un rol del Estado con el cual uno pueda sentirse identificado. Y aquí hay factores claves, valores clave, entre los cuales destaco cohesión nacional, el sentido de estar todos buscando un bien común. Son valores absolutamente claves que tradicionalmente se identifican con el concepto de Estado y que en este caso lo que la ciudadanía resiente, porque esa es la palabra, lo resiente, ¿ya? Es que el Estado aparece uno como lejano, como desentendido de los problemas que cada uno tiene y que casi mejor que ni se meta, porque si lo hace va a ser más pensando en los intereses de otros de ese Estado y no de los intereses que uno en su contexto concreto, en su comunidad, en su familia pudieran tener. Por lo tanto, la necesidad de reconstruir esta idea de Estado como una instancia que nos una, como una instancia que nos permita tener un sentido común y que nos permita, bueno, no necesito reiterar cómo esta pandemia ha hecho tan evidente la idea de que los grandes problemas o los vemos en forma global, los vemos en forma sistémica y los resolvemos pensando en toda la sociedad como el gran protagonista, va a ser muy difícil enfrentarlos exitosamente. Yo diría que esas serían las tres primeras conclusiones que yo me permito resumir para ustedes. Muy buenas tardes y muy feliz año para cada uno de ustedes, cada una de ustedes. Quisiera agradecer al ministro la oportunidad de plantear estos hallazgos y, como muy bien decía el rector Vivaldi, los primeros tres los ha sintetizado él muy bien. El cuarto hallazgo tiene que ver con la visión de la política. ¿Qué es lo que esperan los ciudadanos y ciudadanas de la política? ¿Cómo se acercan a una mirada de bien común? ¿Qué se le pide a los políticos? La verdad es que hay un consenso en que la política orientada al desarrollo de las personas es muy necesaria, pero la política tiene que ver con el desarrollo de la comunidad, tiene que ver con conocer cuáles son las necesidades de las personas y trabajar en conjunto para ello. Por eso nos parece que estos hallazgos caen en un momento muy importante para nuestro país, momento en donde hay un proceso constituyente hacia adelante, por lo tanto se están poniendo sobre la mesa hallazgos que van a ser muy relevantes al momento de tomar definiciones y conocer lo que la ciudadanía sabe, cree y espera. En quinto lugar, hay un rol extraordinariamente importante de la educación y nosotros como rectores lo valoramos especialmente. La educación como un proceso transformador de las personas, de las comunidades, de las familias, un proceso en donde no solamente hay un desarrollo personal y comunitario, sino que también hay una cohesión social distinta, la educación como algo que va a transformar al país y en donde todos dependemos de la educación del otro o de la otra persona. Aquí hay una mirada de conjunto, ya lo decía el rector Vivaldi, aparece en pandemia el concepto de comunidad, en donde no estamos solos, sino que tenemos que trabajar muy en equipo. La educación es transversal y yo diría uno de los anhelos más importantes de nuestros compatriotas. Y en sexto lugar, el último eje que vimos muy claramente es esta disociación entre el crecimiento del país y el crecimiento de la familia, cómo la macroeconomía llega al hogar, cómo la microeconomía del arriendo, del precio de los alimentos básicos, del transporte, influye muchísimo y hay una desconexión
entre lo que se ve en los medios sobre un crecimiento de un país versus lo que le llega al interior de la familia chilena, al interior de los hogares. Entonces es muy importante evaluar desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista individual, cuáles son las medidas que se toman para poder desarrollar la economía doméstica, la economía de todos los días de nuestros compatriotas. Creo que esos son los otros tres aspectos que totalizan estos 6 hallazgos iniciales de 5.000 personas que han conversado, de un total superior a las 12.000. Esperamos durante el mes de enero completar los estudios para en el mes de marzo poder, ojalá el ministro nos invite a volver a analizar en conjunto los hallazgos finales y poder poner en términos del Parlamento, los líderes de opinión, las universidades, la sociedad civil, este gran trabajo que se ha hecho. Aprovecho de felicitar a todo el equipo de Tenemos que Hablar de Chile, que, como ya se decía, ha hecho una labor maravillosa en términos de su dedicación, de su profesionalismo y el trabajo conjunto que se ha realizado. Muchas gracias. Perdón, yo solo para terminar quiero contarles que están con nosotros parte del equipo, que es Hernán Hochschild, que está con nosotros, Pamela Labrín, María José Lincovil y Valentina Rosas, que son parte del equipo de Tenemos que Hablar de Chile. Bueno, ministro, muy buenos días también, pero mi pregunta primera va hacia los rectores de esta iniciativa, los rectores Sánchez y Vivaldi. Lo primero, ¿qué esperan ustedes que se ocupen estos resultados de aquellas conclusiones que han entregado al ministro, como también supongo entregarán a otras autoridades, si esto quiere que se transformen en políticas públicas, en propuestas legales, en iniciativas para alguna otra forma mejorar la vida de los chilenos y chilenas también? Y lo segundo, relacionado con un hecho que a partir de desde hoy día, ¿qué evaluación hacen de lo que va de esta prueba de admisión universitaria que no ha tenido problemas como muchos esperaban? Gracias por la pregunta. Respondo la primera. Nosotros esperamos que haya un amplio debate, como ya decía, en la sociedad civil, en las comunidades de base, en el Parlamento, al interior de las universidades. Nosotros creemos que lo que tenemos que hacer con esto es mostrar los hallazgos, invitar a todo tipo de personas para que comenten esos hallazgos. Por supuesto, los constituyentes va a ser un grupo muy selecto de personas que nos gustaría que analizaran estos hallazgos. Pero ya lo digo, creo que al interior de las universidades estamos acostumbrados a generar debates amplios, diversos. En general, esos debates son muy respetuosos, con gran altura de mira, y queremos incluir a todo un país. Estos hallazgos han sido logrados desde Arica a Punta Arenas con personas de absolutamente todas las comunidades del país, incluida la Antártica. Por lo tanto, creemos que el debate de lo que se encontró tiene que tener resonancia con las diversas comunidades. Eso es lo que esperamos y en eso vamos a estar comprometidos. Sí, respecto a esto, pienso que lo central es que las personas necesitan, yo creo, dos cosas. Uno es que importa su opinión, o sea, que se les está convocando para que opinen y den su opinión. Y en segundo lugar, que esa opinión va a tener algún impacto, va a ser escuchada, y yo creo que es una oportunidad. Yo más bien plantearía esto como una tremenda oportunidad en la cual a la población se le sienta que se está siendo escuchada y que la opinión va a tener algún impacto. Y eso yo creo que de lo que se dijo, lo decía Ignacio recién, cuando hablaba de la impresión que hay sobre la política, yo creo que ese es un tema muy central y que se ha traducido, como todos sabemos, en cosas que han sido preocupación de los cientistas políticos, los sociólogos, como la forma como la gente acude a las votaciones o acudió en las últimas décadas ya a votar y otros indicadores que podrían señalar de que es tan importante esto de ser escuchado y que la opinión de uno pese. Respecto a la segunda pregunta que se hacía, hoy día estuvimos con el subsecretario de Educación, con la directora del DEMRE,
y con el director del Liceo Industrial en Estación Central, que es donde se hizo la ceremonia oficial tradicional, se empieza a echar a andar esta nueva prueba, que es una prueba de transición, la prueba de transición. Nos parecía que había un muy buen ánimo. Resumo que se hicieron grandes esfuerzos para que una situación que es intrínsecamente estresante, como es una prueba que se percibe como tan decisiva en la vida de los jóvenes, ya se trate de atenuar al máximo, porque entendemos que ha sido más aún complicada por la pandemia y por todo el estrés que eso surge. Se tomaron medidas, todos lo sabemos, como se redujo el número de preguntas manteniendo el tiempo para contestar, se disminuyó la carga de materia que entraba en esta prueba y se llevaron a cabo una cantidad de innovaciones que permiten, por lo tanto, disminuir el estrés en torno a la prueba. Esperamos que se entienda, como lo hemos dicho tantas veces, que hay un esfuerzo continuo por mejorar la prueba, porque la prueba mide talento, mide las perspectivas que ofrece el estudiante para entrar a la universidad exitosamente. Y pensamos que lo más importante es tener presente que hay que darle la oportunidad a quienes tienen talento de desarrollarlo, y eso va a permitir que el país pueda entonces incorporar todo ese potencial. Creo que la prueba, con todo lo que puede ser perfeccionada, es un ejemplo de un esfuerzo por democratizar. Incluso, perdonen que lo mencione, algo que habitualmente uno lo da por sentado, pero no en todos los países uno puede por Internet ingresar a todas las universidades que quiera ingresar. Ya eso es un factor de democratización muy importante, no tener que ir presencialmente a cada universidad. Lo menciono como una cosa quizás menor, pero básicamente esperamos también, termino con esto, que los jóvenes sabrán entender que una cosa es las desigualdades que hoy día hay en el sistema educacional, que todos tenemos que luchar por revertir, y que esta es una gran oportunidad histórica la que vamos a vivir este año para discutir esos temas. Pero otra cosa es una prueba que hace lo mejor, y lo hacemos muy responsablemente, para compensar esas injusticias, permitiendo una oportunidad en que los jóvenes expresen sus talentos. Gracias. Muy buenas tardes. Preguntarle a usted, ministro Belolio, respecto a la reforma previsional, si es enero un mes clave para avanzar, y lo otro, si están manejando nuevas propuestas. Por ejemplo, se ha hablado mucho estos días, si ustedes están dispuestos a ir mucho más allá del 6% del que siempre se ha hablado, y también de otras medidas, porque así como están las cosas, por ejemplo, el senador Letelier decía que se estaría votando así como está nomás el proyecto. Si les parece, me gustaría despedir a los rectores de la Universidad de Chile, de la Universidad Católica, así como el equipo del Tenemos que Hablar de Chile, a Valentina Rosas, María José Lincovil, Pamela Lavín y Hernán Hochschild, de manera yo poder contestar las preguntas sin tener que dejar amarrado aquí a el equipo del Tenemos que Hablar de Chile. Así que les agradezco enormemente y los dejo, por supuesto, liberados para yo poder contestar las preguntas y las siguientes preguntas. Por donde ustedes quieran. Muchas gracias. El presidente, el día de ayer, anunciaba que el 1 de enero ya ocurría una buena noticia. Y esa buena noticia es que se aumentaba el pilar solidario. Eso fue parte de la agenda social que comenzó después de octubre del año 2019, en donde ese 1 de enero del 2020 y ahora el 1 de enero del 2021 significa también un aporte importante por parte del Estado a las pensiones de millones de personas que por distintas razones no han podido conseguir una pensión básica, en este caso hasta 170.000 pesos. Sin embargo, todavía nos falta un aspecto muy relevante, que son esas familias de clase media, particularmente mujeres. Más de 800.000 personas se verían beneficiadas de manera inmediata en caso de aprobarse la reforma a las pensiones. Esta es una reforma que había estado acordada en la Cámara de Diputados, sin embargo, cuando llegó al Senado, se tuvo que partir de nuevo. Y ya han pasado más de 10 meses en los cuales se han hecho distintas tratativas, pero estamos en este 2021 con renovadas energías, y pensamos de que durante enero sí vamos a poder llegar a un acuerdo en materia de pensiones que beneficia a esas más de 800.000 personas y termina por cambiar un sistema que al mismo tiempo necesita entregar buenas pensiones, pero también necesita ser responsable y financiable en el largo plazo. En eso hay una buena disposición.
por parte de la senadora Goich y del senador Letelier. Han trabajado ellos en conjunto con el ministro Briones, con la ministra Saldívar, así que, y por supuesto con los parlamentarios de Chile Vamos, y esperamos que en los próximos días se pueda llegar a un acuerdo en esta materia. Pero un 7 y un 8% de cotización. Los detalles mismos de esa propuesta es algo que maneja el ministro Briones con la ministra Saldívar y, por supuesto, hasta que no se llegue a acuerdo, es importante primero que ellos lo tengan reservadamente. Ministro, ¿cómo está? Por acá Beatriz Aput de Canal 13. Le quería preguntar cuál es la opinión del gobierno sobre el proyecto que está impulsando el diputado Gabriel Silver, quien hoy, de hecho, trajo una carta a la moneda. El proyecto básicamente plantea que las vacunas deben ser obligatorias. Y el principal motivo es que habla de una campaña antivacunas que dice está con bastante fuerza, que se ve incluso en algunas encuestas. ¿El gobierno estaría de acuerdo con hacer las vacunas obligatorias como plantea y pide el diputado Silver? Nosotros optamos por la idea de que las vacunas fuesen voluntarias. Y esto es algo que se comenzó a trabajar desde mayo, por el interés del propio presidente, de que nos pusiéramos en marcha en un trabajo de asegurar que Chile fuera de los países que antes pudiese conseguir las vacunas contra el COVID, y eso significó, como ustedes bien saben, que el 24 de diciembre comenzamos el proceso de vacunación con Pfizer-BioNTech. Van a seguir llegando más vacunas, más cargamentos de vacuna de Pfizer, que hoy día están enfocadas en el personal de la salud. Y luego van a llegar también, si todo sale de forma adecuada, en el primer trimestre, varios millones de vacunas de Sinovac, con lo cual podemos entonces comenzar esa vacunación más masiva hacia los grupos de riesgo. En Chile, si bien tenemos un programa nacional de inmunización que establece la obligatoriedad de ciertas vacunas, la verdad es que tenemos una adhesión a la misma que es muy alta. Y hay otras vacunas que no han sido obligatorias, salvo para los grupos de riesgo, como por ejemplo es el caso de la influenza. Esto es algo que es un decreto que hoy día el presidente ha delegado en el Ministerio de Salud, que puede determinar que unas vacunas sean o no sean obligatorias, y en este caso hemos considerado que no sea obligatoria, dado el carácter mismo de la actual vacuna. Sin embargo, vamos a hacer una campaña muy importante de la relevancia de vacunarse, que no es solo por uno mismo, sino que es también por la comunidad. Y así como la vacuna de la influenza, que para muchos grupos no era obligatoria, pero llegó también a muchísimas personas, lo mismo queremos hacer con respecto a esta misma vacuna. Así que entendemos el tema de fondo que plantea el diputado, lo compartimos plenamente, queremos hacerle frente a esas campañas antivacunas, queremos hacerle frente a esa desinformación y fake news, pero la manera de hacerlo, a nuestro entender, es respetando también la libertad de las personas de poder escoger el vacunarse o no contra el COVID. Entonces, ¿se descarta, ministro, completamente esa propuesta o podría eventualmente evaluarse más adelante? Obviamente es un proyecto de ley y ese proyecto de ley tiene la facultad de discutirse dentro del Parlamento. Como decía, hoy día la facultad de declarar una vacuna como obligatoria o no es algo que ya le corresponde al presidente de la República, que lo delegó en el Ministerio de Salud y por tanto en el ministro de Salud, y para nosotros es importante asegurar que vamos a tener 15 millones de vacunas que van a ser totalmente gratuitas para las personas y de forma voluntaria, y en eso confiamos en la libertad de las personas y vamos a hacer una buena campaña para incentivar no solo, como decía, el preocuparse de uno mismo, sino que también solidariamente la implicancia que tiene el que todos podamos estar vacunados contra el COVID. Buenas tardes, ministro. Esta mañana, en un intento de toma en el Mineduc, Carabineros detuvo a 9 personas, entre ellos un camarógrafo de Chilevisión y CNN. Quería preguntarle cuál es la opinión del gobierno frente a este tema, porque hasta ahora no se saben las razones de su detención y si también el gobierno tiene alguna información sobre el motivo de la misma. En primer lugar, queremos decir que hasta el momento la prueba de transición se ha podido desarrollar de manera adecuada, de manera normal, en donde los estudiantes y sus familias han podido escoger y han podido tener el derecho a postular a la educación superior, que algunos han tratado de impedir. Y hoy día, por la mañana, lamentablemente, un grupo de personas, de manera violenta, pretendió acceder al Ministerio de Educación y ocuparlo ilegalmente. En ese sentido, Carabineros tiene la obligación de reponer y restituir el orden público, pero cada vez que lo haga, tiene que seguir estrictamente los protocolos. Y en eso, quiero ser muy claro, Carabineros no debe ni puede intervenir la labor de la prensa cuando está ejerciendo su labor de manera adecuada. Los mismos Carabineros han sacado una declaración hace algunos minutos atrás
en donde reconocían que el periodista estaba realizando sus labores, que iban a hacer una investigación de esa misma detención. Nosotros como gobierno lo conversé con el ministro de Interior, también le solicitamos esa misma información a Carabineros. Lo que Carabineros ha dicho hasta ahora es que habría teóricamente impedido una acción de Carabineros. Pero para decirlo muy claramente, Carabineros no puede ni debe interferir con la labor de la prensa. Nosotros somos no solo responsables, sino que también somos grandes, empujamos muy profundamente la idea de la libertad de prensa en Chile y en el mundo, a diferencia de algunos que hoy día critican por Twitter, que cuando han habido otros problemas de libertad de prensa en otros países que son de su ideología política, se callan. Sin embargo, nosotros esto es sin ninguna ambigüedad. La libertad de expresión, la libertad de prensa es fundamental y por tanto Carabineros no puede ni debe intervenir con la labor de información que hacen los medios de comunicación. Ministro, pero le quería preguntar sobre otro tema. La semana pasada hubo críticas a la labor del ministro Delgado en temas de seguridad, sobre todo. Incluso hubo críticas oficialistas de algunos parlamentarios de RN, criticaban la ausencia. ¿Cree que se ha empoderado el ministro Delgado en estos días sobre temas de seguridad? ¿Cree que ese va a ser tal vez un punto exitoso de su gestión? En estos mismos momentos, el ministro Delgado está teniendo una reunión sobre la agenda de seguridad. Y desde que él asumió como ministro de Interior, claramente su meta estuvo no solo en la modernización de los policías, sino que también en aquello que es más urgente para las personas, que es la seguridad. Por ello es que él ha sido tan insistente, por ejemplo, algo que mencionábamos hace un rato atrás, en que el proceso constituyente tenga una custodia. ¿Y de qué manera? Es sacando toda esta lógica de cancelación, esta lógica de funa, esta lógica de amenaza a los pensamientos o lo divergente o a la diversidad de ideas que algunos simplemente no pueden soportar. Y se nota por su carácter autoritario. Obviamente eso es un aspecto que tiene que ver con la seguridad de un proceso. Sin embargo, el ministro ha sido muy claro también en la seguridad de las personas. De allí que hay una agenda de más de 10 materias, algunas de las cuales han tenido que ser renovadas en su urgencia, para que las personas entiendan. El gobierno pone un proyecto en el Congreso, ese proyecto tiene cierta cantidad límite de tiempo para poder verse. Algunos de esos proyectos han tenido que ser renovados 45 veces. Y yo creo que esos proyectos merecen ser votados, porque ponen por delante la necesidad de las personas, las urgencias de las personas, los dolores de las personas. Y por supuesto es el ministro de Interior quien va a encabezar esa misma agenda de seguridad. El día de ayer se presentó de manera muy importante una deuda que se tenía desde el Estado hacia quienes son víctimas, en donde esta defensoría de las víctimas es algo que es transversal, pero particularmente empujado por las bancadas de Chile Vamos, que el propio ministro Delgado empujó también internamente y se pudo hacer ese anuncio el día de ayer, y el día de hoy ya están en reuniones de trabajo para ver cómo agilizar junto con el Congreso cada uno de los proyectos de ley que son tan importantes para los chilenos. Hola, ministro, buenas tardes. Es una semana crucial esta para aquellos postulantes a diferentes elecciones. Con respecto a eso, ya deberíamos esperar esta semana una salida de ministros para poder postularse a diferentes opciones, constituyentes, etcétera. ¿Cómo ve también las negociaciones que hay en el interior de Chile Vamos con el Partido Republicano y la importancia de concretar finalmente una lista definitiva de candidatos del bloque? El 11 de enero es el plazo para que todas las personas que lo requieran o que quieran deban inscribirse para ser candidatos a la Convención Constituyente. Y lo que dice nuestra Constitución es que las autoridades que hoy día estén ejerciendo cargos, como por ejemplo el de ministro, subsecretario, intendente, gobernador, seremi, diputados y senadores, en el momento de inscribir sus candidaturas, el día 11 de enero, queda la vacancia de ese cargo. Por tanto, efectivamente estamos en las últimas para saber quiénes del gabinete van a optar por esa decisión. Hasta ahora no puedo confirmarles ni el número ni los nombres de esas personas, toda vez que son los mismos partidos quienes todavía están conversando con algunos de los ministros, ministras, subsecretarios, intendentes, gobernadores, seremis, y por tanto eso debiese ocurrir al final de esta semana como plazo máximo el día lunes 11. Sobre la otra materia, para el gobierno es clave que haya una unidad en Chile Vamos y una unidad en toda la centro-derecha para la Convención Constituyente. Eso es parte de lo que el día siguiente del plebiscito el presidente ratificó y además pudimos ver en que hay
contenidos esenciales de ese nuevo pacto social, de esa nueva constitución que en Chile Vamos y también los otros sectores de derecha están muy en acuerdo, cosa que no ocurre en el otro sector, en la oposición, en donde más bien lo que prima son los desacuerdos. Por tanto, a nosotros sí nos importa de que haya unidad en torno a los contenidos y el pacto mismo que se va a presentar para estas elecciones es algo que le corresponde a los presidentes de los partidos. Ministro, o sea, todavía no hay nada zanjado a esta altura del día, a esta hora de la tarde. ¿De qué cosa? De los cambios de las renuncias. No, hasta el momento no está zanjado, no puedo confirmarles ni los nombres ni el número de personas. Hay varios que ustedes ya conocen, personas que han dicho que sí, pero otros que todavía están en duda, están resolviendo algunos problemas o lo que fuese. Los partidos han solicitado que algunos ministros, subsecretarios, intendentes, gobernadores puedan dejar el gobierno y eso es algo que vamos a esperar hasta el final de esta semana o hasta el plazo máximo que es el lunes 11. Ministro, también en otro tema, ¿qué le parece esta decisión de la Corte Suprema de acoger a trámite el requerimiento para remover a la defensora de la niñez, Patricia Muñoz, por este video que causó bastante controversias algunas semanas atrás, el llamado de la naturaleza? ¿Usted le parece que esto va en la línea correcta? Este es un requerimiento que hacen los diputados, que no hace el gobierno. En su momento nosotros manifestamos que la figura que se estaba tratando de utilizar, en vez de poner el foco en los derechos de los niños, niñas y adolescentes, lo puso en una situación controversial que era equivocado. Sin embargo, nosotros no hemos sido quienes han impulsado esta acción. Esto es algo que debe resolver la Corte Suprema y fue frente a la petición de miembros del Parlamento que tienen el legítimo derecho de poder hacerlo. Muchas gracias y que sea un gran año para todos.